Hola, nos escuchamos de nuevo en este libro, Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Esta sería la parte segunda de la introducción del segundo libro, o sea, la introducción de El Zodiaco después de Virgo. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que lo hagas. Vas a encontrar el link en la parte superior derecha del video o en la caja de descripción. Instrumento del yo o experiencia transformadora. La historia de la astrología puede ser pensada como el resultado de la interacción entre dos grandes corrientes. Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho en los párrafos anteriores, esto es lógico e incluso necesario, dado que la existencia de ambas responde a la tensión intrínseca entre la conciencia holística, que descansa en la inmensidad, y la inteligencia fragmentaria, saturada de miedo y necesitada de control. La primera corriente es la que permanece en contacto con el origen. Se desarrolla a partir de aquellos que realmente perciben en distintos niveles la realidad holográfica del universo. En ella, el aprendizaje va mucho más allá del conocimiento de determinados símbolos y técnicas. Se trata de habilitar sucesivas expansiones de conciencia en el estudiante, para que aquello que en un momento fue solo un concepto o una hipótesis llegue a adquirir visibilidad e incluso corporalidad. La tradición más externa, en cambio, se construye a partir de quienes, sin poder registrar fácticamente la equivalencia de lo externo con lo interno, solo creen o sostienen la idea de la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos. En este segundo caso, la astrología únicamente puede crecer dentro de los límites que le imponen los supuestos psíquicos y culturales de quienes investigan y los de aquellos para quienes trabajan. Estos son múltiples y operan en distintos niveles según las épocas, pero tanto en la astrología medieval como en la contemporánea, el supuesto que suele permanecer inalterado es que el ser humano es una entidad relativamente autónoma del resto del cosmos y por esta razón posee un destino claramente individual. En este contexto, el centro de toda la investigación se reduce casi exclusivamente al individuo y a la misteriosa influencia que los astros tienen sobre él. Ya sean tanto fuerzas externas de las que debe emanciparse, o como el designio de alguna voluntad que adjudica características y destinos a cada ser humano por separado. La atención del investigador se concentra en descifrar el significado de dichas fuerzas o el sentido de dicho designio. Con este objetivo, pierde de vista la necesidad de transformarse a sí mismo a lo largo del aprendizaje, para que afloren en él los niveles de percepción que dan cuenta de la unidad del sistema solar. Apoyado simplemente en creencias, el proceso mental del astrólogo sigue siendo tan analítico, lineal y fragmentario como el de quien nunca ha transitado por la astrología. Asimismo, desconoce que su integración emocional forma parte esencial del trabajo que debe realizar. Por esta razón, es raro que tome contacto con los núcleos de temor y los deseos de control que conducen de forma inconsciente su investigación, y probablemente tampoco reconozca la importancia del cuerpo en la tarea de registrar y tolerar un mayor caudal vibratorio. Por eso le será muy difícil encarnar aquello que piensa y comprender así la diferencia que existe entre tener un conjunto de ideas versus percibir realmente lo que se está diciendo. En este contexto, la astrología deja de ser una experiencia transformadora y se limita a ser un instrumento al servicio de la conciencia fragmentaria.
La ilusión de ser una entidad separada, el yo en un sentido individual y la humanidad en el colectivo, queda así cuidadosamente protegida de los cuestionamientos que la astrología le propone, y el investigador no altera, en esencia, el paradigma que comparte con la cultura de la época. El nivel fragmentario como aspecto necesario del orden global. Vemos entonces cómo, por un lado, el núcleo más creativo de la astrología queda oscurecido por los ropajes que le imponen los supuestos psicológicos y culturales de quienes la investigan. En este caso, se impone un aspecto del patrón que estamos indagando, por el cual el nivel fragmentario debe necesariamente filtrar la información que proviene de la totalidad del sistema. Los contenidos que amenazan la identidad que debe ser protegida solo pueden ser incorporados a través de una forma compatible con su estructura. En este caso, deberán mantenerse en el nivel intelectual. Sin embargo, también lo opuesto es verdadero. El aspecto complementario de este patrón nos indica que el conjunto del sistema, al mismo tiempo que protege a la parte provisoriamente separada, opera sobre ella para que se produzcan las transformaciones que el arquetipo prevé. Vista de esta manera, la astrología actúa como un virus, inoculado desde el nivel global, que penetra en la forma aislada y le impide cortar el vínculo con el origen. Al dejarse devorar por el anhelo divinatorio o por el afán del individuo de sentirse explicado, la astrología logra mantener la presencia de aquello que el yo separado no puede asimilar, la correspondencia efectiva entre el cielo y la tierra, entre el adentro y el afuera. Podríamos decir, dentro de los límites de esta analogía, que mientras se producen alteraciones progresivas en el nivel fragmentario, el virus aguarda la oportunidad cíclica en que la conciencia pueda asimilar su contenido en plenitud. Desde este ángulo, la astrología es simultáneamente incorporada y rechazada, aún por quienes la investigan. Pero esto no debe ser interpretado como una limitación, sino simplemente como un hecho que nos muestra cuánto se pone en juego cada vez que nos acercamos a ella. De acuerdo al patrón que estamos investigando, este doble movimiento es inevitable. La astrología nos abruma al mostrarnos la presencia de lo desconocido en nosotros, y para protegernos de ello, nos vemos obligados a empequeñecerla. Psiquis y cosmos. Si observamos las corrientes más externas de la astrología, podremos reconocer el paralelismo que existe entre su evolución y las fases que recorre la conciencia separada en el camino de sus transformaciones. En un principio, aquello que ve, la conciencia, atribuye total independencia a lo visto. De manera análoga, la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos toma un sentido puramente objetivo. En esta etapa, y los astrólogos no hacen referencia alguna al proceso psíquico y a su relación con el destino. Por otra parte, el paradigma lineal imperante en nuestra cultura impidió por mucho tiempo que floreciera el concepto de ciclo en la astrología occidental. Impresionados por la posibilidad de relacionar las formas del cielo con los acontecimientos de la tierra, los astrólogos se limitaron a adjudicarle un contenido fausto o infausto a los mismos. En este nivel de comprensión, los hechos en la vida de un individuo siguieron siendo percibidos como separados uno del otro, en todo caso cualificados y enlazados con el cielo, pero sin alcanzar a reconocer en ellos la presencia de patrones o diseños recurrentes. El destino individual es concebido así en forma independiente de cualquier trama vincular o de los contextos colectivos e históricos en los que se manifiesta. El polo singular de cada situación se acentúa al extremo y se ignora por completo la existencia de campos, dinastías y redes, capturado
y redes. Capturado por la necesidad de control, este nivel de la astrología no reflexiona nunca acerca de las posibilidades del ser humano para refinar su capacidad de respuesta a las formas del cielo. No observa en términos de sensibilidad, orden creativo y vincularidad, sino solo en el de fuerzas, destino predeterminado y conductas individuales. En una segunda etapa, de la que somos contemporáneos, la conciencia comienza a superar el registro fragmentario de la realidad y descubre la proyección de los contenidos de la interioridad sobre el mundo externo. De hecho, podemos decir que una de las características esenciales de la cualidad del tiempo en que vivimos es el surgimiento de una nueva comprensión mucho más abstracta del mundo de las formas, La existencia de patrones en un plano imperceptible a los sentidos, como organizadores de lo concreto, se está convirtiendo en una evidencia para la ciencia actual. En las últimas décadas hemos aprendido a reconocer estructuras, matrices y códigos presentes en distintos aspectos de la naturaleza. Fractales, bucles de retroalimentación, campos morfogenéticos, la dinámica serpentina del ADN, son, entre otros, conceptos que otorgan visibilidad a niveles de realidad infinitamente más complejos que los habituales. La psicología moderna, por su parte, nos ha mostrado las estructuras que organizan nuestra psiquis. Nos habla de la existencia de patrones, tanto en la historia personal como en los sistemas familiares, así como en el orden simbólico del lenguaje o en el de los arquetipos y sus imágenes colectivas. Como sabemos, la astrología acompaña ese salto en la conciencia y gracias al encuentro con la psicología adquiere una extraordinaria sutileza para describir procesos profundos. Se reaviva entre los investigadores el interés por el nivel simbólico y la distinción psicológica entre identidad consciente y sí mismo permite que algunos conceptos fundamentales de las corrientes más profundas de la astrología comiencen a ser asimilados en gran escala. Sin embargo, si bien la psicología moderna ha dado pasos gigantescos en la dirección de percibirnos en el contexto de grandes tramas condicionantes, a nivel libidinal, sistémico, arquetípico o en el del lenguaje, aún no ha dado el salto que le permitiría concebirnos como estructuralmente entrelazados a los demás reinos de la naturaleza, a la Tierra y a la vida del sistema solar. En un sentido riguroso, toda psicología implica una cosmología y toda cosmología implica una psicología. El modo como los humanos concebimos la estructura de lo más interno está íntimamente ligado al modo como caracterizamos lo más externo. Desde los antiguos mitos cosmogónicos hasta las elaboraciones más abstractas y objetivas acerca del universo, lo que se pone en juego es la actividad de la conciencia. Los periodos en los que se confunden por completo psiquis y mundo, o aquellos en los que se separan radicalmente, son solo fases de un mismo aprendizaje, en el que la misteriosa articulación entre aquello que contempla y lo contemplado se devela paso a paso. El encuentro entre astrología y psicología nos da una oportunidad extraordinaria para que se produzca un salto en esta tarea. Pero es evidente que en esta relación no puede dejar de reproducirse el nudo que caracteriza al patrón que estamos investigando. Es posible que el contexto histórico prime y la astrología vuelva a ser transitoriamente asimilada dentro de los límites que la cultura puede tolerar. Pero quizás también la presencia del orden que la astrología nos transmite y que muchas corrientes del pensamiento contemporáneo comienzan a reconocer tenga la fuerza suficiente como para transformar el modo con que los humanos nos percibimos a nosotros mismos, permitiendo el desarrollo de una psicología integrada a los procesos cósmicos. Que el universo posea una psiquis y que nuestra interioridad responda al orden del cosmos son afirmaciones de tal envergadura que nos hacen vacilar. Por eso solemos no pensar en ellas y nos limitamos a movernos en el terreno aparentemente seguro de lo instrumental.
Es decir, no profundizamos en los fundamentos y solo utilizamos los métodos y técnicas que se deducen de aquellos. Esta es una actitud prudente, pero también es una disociación. El núcleo profundo de la astrología nos indica que psiquis y cosmos forman una unidad. Señala en la dirección de un orden que contiene los dos lados de nuestra experiencia y nos dice que la disolución de la barrera que los separa forma parte del despliegue cíclico de esa estructura. La astrología es una psicología en sí misma y tiene la posibilidad de mostrarnos cómo la psicología del individuo separado es solo un aspecto de un proceso que la trasciende. No existe un yo anterior a la estructura natal. El excesivo énfasis puesto en la carta natal individual suele oscurecer el hecho de que las sucesivas formas que el sistema solar adopta responden a una matriz única que posee un patrón absolutamente regular de manifestación. A medida que los planetas recorren sus órbitas, se van formando los dibujos que simbolizan las cualidades que se corporizarán en una existencia concreta. Estas órbitas obedecen a un algoritmo matemático que define las sucesivas posiciones de los planetas a lo largo de los milenios, así como los ángulos que establecerán entre sí. El cielo de cada instante, cada carta natal, no constituye un dibujo autónomo, sino que es una transformación particular de esa matriz. Está absolutamente implicado en cada uno de los instantes anteriores y posteriores, de igual manera que una ola no es más que un rizo en el flujo del océano. Si miramos nuestra existencia desde un punto de vista individual, podemos decir que cada nacimiento encarna un momento de ese flujo. Este se desplegará en una trama de relaciones, otros dibujos del cielo, matemáticamente congruentes entre sí. Desde una perspectiva más amplia, podemos pensar que se trata de una red que se materializa por medio de los distintos individuos que comparten destinos comunes, un racimo de nacimientos engarzados por su coherencia estructural. A través de cada uno de estos racimos u oleadas de nacimientos, se despliega en la Tierra la continuidad matemática de las transformaciones del cielo. A su vez, cada existencia concreta modifica con su experiencia la sustancia de la Tierra, comprometiendo así las posibilidades de aquellos instantes, otras transformaciones preestablecidas de la matriz que se corporizarán en el futuro. Cada uno de los diseños de la trama celeste expresa o simboliza cierta vibración o cualidad sintética que emerge de la relación entre los distintos factores que lo componen, planetas, signos, ángulos. Tal como un acorde musical nace de la peculiar resonancia entre las notas que lo conforman. Como sabemos, esa vibración sintética que hace a la singularidad del nacimiento se distribuye a su vez a través de otra matriz, el sistema de casas asociado al lugar, que define en gran medida los escenarios en la vida de ese individuo. Es decir, a través de qué tipo de vínculos o acontecimientos particulares se manifestarán cada una de las notas que componen el acorde. En la introducción al primer volumen de este libro, dijimos que cada carta natal describe la trama vincular asociada al cuerpo del niño que nace en determinado instante y lugar. La vibración sintética de ese momento se refracta en una multiplicidad de relaciones y sucesos que constituyen el destino de ese niño. Este se encuentra envuelto, por así decirlo, en las cualidades que le corresponde expresar, pero la mayor parte de ellas se manifiestan inicialmente a través de otras personas y las situaciones que con ellas protagonizan. Aquí comienza un doble movimiento que encarna en una existencia individual toda la tensión entre lo separativo y lo holístico, entre la forma en crecimiento que debe ser protegida y el nivel global del sistema energético. Desde el punto de vista psicológico,
es necesario que el niño se discrimine de las personas y situaciones que lo rodean, a fin de configurar una identidad estable. Esta identidad consciente, que llamamos yo, desarrollará una forma relativamente constante de relacionarse con las experiencias inscritas en el instante de nacimiento, que a partir de este momento le parecerán como definitivamente externas. Pero desde el punto de vista astrológico, lo que en realidad sucede es que se ha establecido un patrón de identificación dentro del campo de la carta natal. El yo no es nada más que un fragmento de esa totalidad, una particular y necesaria organización de la misma, pero no una estructura independiente o anterior a ella. Las frases coloquiales como mi carta natal, mi Saturno o mi ascendente son construcciones equívocas del lenguaje que evidencian, una vez más, su distancia respecto del paradigma astrológico. No existe un yo anterior a la estructura natal sobre el cual influyen las estrellas, sino que esa sensación de identidad que llamamos yo, identidad consciente o personalidad, es un efecto del despliegue cíclico de la matriz natal, una estructura arquetípica que adquiere determinadas características a partir de la previsible cristalización de algunas de las cualidades del mapa. Ciertos niveles de la carta natal resuenan de tal manera en nuestra sensación de interioridad que son rápidamente reconocidos como propios o como formando parte de aquella. Otros, en cambio, permanecen alejados de toda identificación e incluso parece imposible que alguna vez puedan ser aceptados como aspectos del sí mismo. En sus niveles más básicos, nuestra conciencia está condicionada para fragmentar el campo global en un sinfín de dualidades como bueno, malo, interno, externo, deseable, temible, etc. Este condicionamiento actúa como un verdadero selector arquetípico de vibraciones, haciendo que algunas de las cualidades natales coagulen con extrema rapidez y definan los bordes de la identidad consciente, mientras que otras solo podrán ser aceptadas después de una larguísima elaboración. Podríamos decir que lo que llamamos destino es precisamente esta larguísima elaboración, el abismo que se abre entre lo que cada ser humano cree ser a partir del momento en el que se estabiliza el yo y lo que realmente es. Cuando observamos una carta natal, debemos tener en cuenta entonces tanto la tendencia a la cristalización en una identidad fija como el desarrollo de la capacidad de redefinir las identificaciones que fueron necesarias y permanecer abiertos al despliegue de la vibración profunda del instante de nacimiento. Ambos movimientos forman parte del arquetipo de nuestra existencia. Desde este punto de vista, en todo individuo se desarrolla primero una estructura de personalidad que fluctúa alrededor del punto de equilibrio entre las necesidades de la estabilidad psíquica y las cualidades energéticas del mapa. Se erige como una barrera dentro de la estructura natal que separa aquello que podamos reconocer como características personales del destino que nos tocó vivir. Pero a partir de determinado momento, la lógica del sistema apunta a disolver esa misma estructura que construyó inicialmente. En cada giro de la rueda, lo desconocido de sí mismo retornará con precisión matemática y en cualquier evento existirá una información con el potencial suficiente como para alterar los supuestos con los cuales nos habíamos identificado. Pero si la estructura de la personalidad es demasiado rígida o no están suficientemente desarrolladas las cualidades aptas para acompañar la segunda parte del proceso, es inevitable que se instaure un conflicto recurrente entre la identidad autocentrada y los acontecimientos. En algunos casos, la personalidad construida no es suficientemente sólida y en consecuencia se siente a merced del destino. En otros,
El aprendizaje en la expansión del yo ha sido exitoso y la persona tiene la sensación de poseer un fuerte control sobre el mundo. Pero en una u otra situación, el paradigma de la existencia es el mismo. Responde a una lógica basada en el conflicto entre lo interno y lo externo. Y en ninguno de los dos casos ofrece los elementos como para encontrar una articulación diferente entre ambos lados de la estructura. Nadie nos prepara para desarrollar una identidad suficientemente estable y flexible a la vez, como para no oponernos a las transformaciones inscritas en nuestro instante natal, ni quedar irremediablemente desorganizados por ellas. Y aún más lejos estamos de preguntarnos acerca de las cualidades que necesitamos desarrollar para poder entregarnos a la acción de la totalidad que subyace a nuestras vidas. En realidad, cada vez que confundimos cualidad energética con reacción psicológica, estamos reforzando el paradigma del conflicto. Cualquier descripción que no muestre, al mismo tiempo, el aspecto defensivo con el que nos protegemos de aquello que nos excede, junto con el potencial interno para la transformación, tiende a cristalizarnos. Y cuando la identidad cristalizada se enfrente con el fatal desafío de su renovación, ésta solo podrá producirse por medio de la destrucción, el dolor y el sufrimiento. En general, aceptamos el conflicto como una inevitable condición de nuestra existencia. Sin embargo, deberíamos preguntarnos si esto realmente responde a la lógica profunda del zodiaco, o se trata de una interpretación que surge de nuestro condicionamiento colectivo. Este es el final de la segunda parte. Nos escuchamos en la tercera parte de esta introducción, el zodiaco después de Virgo, empezando con el zodiaco, un arquetipo de tercer orden. Ahí nos escuchamos.